nosotros. Se vacía. Dios se vacía, ¿sí? Y se reduce al ser humano para poder habitar entre nosotros, ¿sí? ¿Entendemos lo que es la kenosis? La única forma de hacer que Jesús pudiera entrar en el mundo de los humanos tenía que vaciarse para poder ¿qué? Entrar en un cuerpo humano. Esto es lo que la Biblia llama la kenosis. Filipenses capítulo 2. Dios tan grande se vacía y se hace siervo, se hace humano, se hace como cualquiera de nosotros y habita en el vientre de la Virgen María. Amén. Dice la Biblia que se humilló, tomó el cuerpo de nosotros. Él es el nuevo Adán. Él es la nueva victoria del hombre sobre el fracaso del primer Adán. Bendito sea el nombre del Señor. Jesucristo se identifica plenamente como Dios y se identifica plenamente como hombre. Y esto es lo que la teología llama la maravilla de la encarnación, es que Dios el Hijo también fue plenamente hombre. Esto es lo que la teología llama la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? Es la unión entre el Dios y el hombre ¿qué? Hombre. O sea, la unión de estas dos, digamos, entidades, la humana y la divina, es lo que la teología llama la unión hipostática. Amén. Dios se hizo hombre. Dios habitó entre nosotros. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre María y ella concibió del Espíritu Santo. No fue la obra del hombre, ¿cierto? Aunque María preguntó, ¿y cómo será esto? ¿Sí? Dios habló a través del mismo ángel Gabriel y dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el Santo Señor te cubrirá. Amén. Y fue concebido en el vientre de la Virgen María la persona de Jesús. Y esta unión se llama la unión hipostática. Literalmente la unión, según la hipóstatas persona, es la expresión teológica y magisterial surgida en la época patrística, o sea, en la época de los padres apostólicos, con la que se indica la unión profunda de la realidad divina y de la realidad humana en la persona sujeto del Hijo Verbo eterno de Dios, Jesucristo. Jesús de Nazaret, a pesar de estar hipostatizado, o sea, unido y en el Hijo Divino, es verdaderamente hombre perfecto. No le falta nada de cuanto constituye lo humano. Está dotado del centro psicológico de los actos humanos que constituye la personalidad psicológica de un sujeto. Tiene su propia personalidad moral, sin embargo toda su realidad humana a nivel óptico, existencial, psicológico y moral pertenece y hace referencia al Verbo Hijo de Dios, que en ella se ha expresado a sí mismo y se ha dado un rostro en forma humana, humanizándose a sí mismo, puesto que el último soporte y el último término de atribución de esa realidad humana está en la persona hipóstasis divina del Hijo de Dios, que se ha expresado allí. La realidad humana no ha quedado ni mucho menos menguada ni mutilada, sino que permaneciendo lo que era, se potenció y se realizó hasta el límite de sus capacidades y aspiraciones. ¿Amén? ¿Se lo aprendieron? Amén. Yo tampoco. O sea, yo tampoco. Todo este concepto es un poco para darles la idea cómo funciona esto de la encarnación. La unión hipostática, o sea, la unión entre el Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo, y asumir un cuerpo humano. Amén. La Biblia dice que Jesús se identifica plenamente con el género humano. Jesús tuvo sed, Jesús se cansó, Jesús lloró. Dice que su alma estaba también ¿qué?
triste, angustiada. O sea, Jesús fue en todo humano, completamente humano, pero estaba presente el divino Jesús eterno. Entonces, esta situación es la que estamos tratando de entender aquí en esta mañana. En la encarnación hay muchos pensamientos acerca de la encarnación. Inclusive hay herejías acerca de la divinidad de la persona de Cristo, porque dicen que el Cristo que estuvo en la tierra fue un Cristo que parecía ser Dios, pero que no era Dios. Y hay un montón de doctrinas acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Inclusive hay un montón de herejías, porque los gnósticos de aquellos días decían que el cuerpo por naturaleza es pecaminoso. Entonces, que Dios no podía estar en un cuerpo ¿qué? Pecaminoso. Entonces decían que no, que Él no pudo encarnarse, que no era Dios. Y hay un montón de pensamientos cristológicos que debaten la divinidad de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo se vació, amén, se vació como Dios para poder habitar entre los hombres y poder llevar la victoria a la nueva raza de los hijos de Adán. ¿Quiénes son los hijos de Adán? Ahora, los creyentes en Cristo Jesús, que no viven en el Adán fracasado, sino en el nuevo Adán que dice la Escritura que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo. O sea, por un lado Jesús practicó la kenosis, que fue el vaciamiento, pero por otro lado practicó la plerosis. La plerosis es cuando somos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren la plerosis en sus vidas? Amén. ¿Cierto? En el libro de Colosenses habla que en Él, en Jesús, habita la pleroma, la plenitud de la deidad. Pero cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, de ser lleno del Señor, hablamos de la plerosis. O sea, cómo el recipiente es lleno, aleluya, de la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces encontramos que en la persona de Jesucristo se cumplió el propósito de Dios divino en que el Verbo se hizo carne. Fue la mayor manifestación de Dios que ha tenido en todos los tiempos. El Señor se manifestó de muchas maneras, pero la más alta manifestación del Dios invisible es en la persona de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Por eso Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al que me envió.